No quiero que me opere una mujer. Pero lo que hizo la doctora paró el hospital. No me toques, mujer. No quiero que una mujer me opere. La doctora Isabela Martínez había enfrentado muchas batallas en su carrera médica, pero ninguna la había preparado para lo que estaba a punto de vivir en el Hospital Central de la ciudad. Era una mujer de 35 años, cirujana cardiovascular con una reputación impecable y manos que habían salvado cientos de vidas a lo largo de 15 años de práctica médica. Su cabello negro estaba siempre recogido en una cola de caballo perfecta. Sus ojos marrones reflejaban una determinación inquebrantable y su bata blanca llevaba el peso de incontables noches sin dormir dedicadas a perfeccionar su arte. Isabela había trabajado el doble que cualquiera de sus colegas masculinos para llegar donde estaba, pero nunca había permitido que la amargura empañara su pasión por salvar vidas. Esa mañana de octubre comenzó como cualquier otra en el hospital, con Isabela revisando los casos programados para cirugía mientras tomaba su segundo café del día. Los pasillos del hospital bullían con la actividad típica de un centro médico de primer nivel. Enfermeras corriendo entre habitaciones, residentes cargando montañas de expedientes y el sonido constante de monitores cardíacos, que creaban una sinfonía familiar para cualquiera que hubiera dedicado su vida a la medicina. Isabela había llegado temprano como siempre, para revisar personalmente cada detalle de las 3 cirugías cardíacas que tenía programadas para ese día. La primera operación había sido un éxito rotundo, un bypass coronario en un hombre de 50 años que había respondido mejor de lo esperado. La segunda cirugía, una reparación de válvula mitral en una mujer joven, también había transcurrido sin complicaciones. Isabela se sentía satisfecha con el progreso del día cuando recibió una llamada de emergencia que cambiaría todo. Un paciente había llegado en ambulancia con un infarto masivo y necesitaba cirugía de emergencia inmediata para sobrevivir. Don Ricardo Mendoza era un empresario de 60 años, dueño de una de las constructoras más grandes de la región y conocido por su actitud, dominante tanto en los negocios como en su vida personal. Había construido su imperio desde cero, empezando como un trabajador de construcción que había ahorrado cada peso para comprar su primera máquina excavadora. A lo largo de los años, había desarrollado una filosofía de vida, basada en la creencia de que los hombres eran naturalmente superiores en todas las profesiones que requieran fuerza, inteligencia o liderazgo. Para él, las mujeres tenían su lugar en el mundo, pero ese lugar definitivamente no era en quirófanos o salas de juntas. Cuando Isabela entró a la sala de emergencias para evaluar al paciente, don Ricardo estaba consciente, pero en estado crítico. Su rostro estaba pálido, sudaba profusamente y su respiración era laboriosa. Los monitores mostraban un ritmo cardíaco errático que confirmaba la gravedad de su condición. Isabela se acercó a su camilla con la profesionalidad que había perfeccionado durante años de práctica, dispuesta a hacer todo lo necesario para salvar la vida de este hombre, sin importar quién fuera o qué pensara de ella. Don Ricardo la miró de arriba abajo, con una expresión de disgusto que no intentó disimular. Sus primeras palabras fueron como una bofetada que resonó por toda la sala de emergencias, y se grabó en la memoria de todos los presentes. No quería una mujer operando en él, exigía un cirujano real, un hombre que supiera lo que hacía y no una enfermera disfrazada jugando a ser doctora. Sus palabras fueron tan despectivas y crueles que varios miembros del personal médico se quedaron sin habla, sin saber cómo reaccionar ante tal muestra de machismo en un momento tan crítico. Isabela sintió como si cada palabra fuera una puñalada dirigida, no solo a ella, sino a todas las mujeres que habían luchado por ganarse un lugar en la medicina. Durante un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo en la sala de emergencias. Las enfermeras miraron a Isabela esperando su reacción. Los residentes contuvieron la respiración y hasta los monitores parecían haber callado su constante pitido. Don Ricardo continuó con sus demandas, insistiendo en que llamaran a un cirujano masculino competente y amenazando con irse del hospital si no atendían sus exigencias inmediatamente. El corazón de Isabela latía con fuerza, pero no por nerviosismo, sino por una mezcla de indignación y determinación profesional que había aprendido a controlar durante años de enfrentar discriminación sutil y no tan sutil. Con una voz calmada pero firme, le explicó a don Ricardo
que ella era la jefe de cirugía cardiovascular del hospital, que tenía más experiencia que cualquier otro cirujano disponible en ese momento y que su condición médica requería intervención inmediata si quería sobrevivir. Don Ricardo se negó rotundamente a permitir que Isabela lo operara. Gritó hasta que llegó el doctor Hernández, el director médico del hospital, un hombre mayo que había conocido a Isabela desde sus días de residencia y que había sido testigo de su evolución, hasta convertirse en una de las cirujanas más respetadas de la región. El doctor Hernández se encontró en una posición imposible. Tenía un paciente que necesitaba cirugía urgente, pero que se negaba a ser operado por la única cirujana cardiovascular disponible en ese momento. Isabela observó la conversación entre el director y el paciente con una mezcla de frustración profesional y dolor personal. Sabía que cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de supervivencia de don Ricardo, pero también entendía que no podía forzar a un paciente a aceptar un tratamiento. Sin embargo, su juramento hipocrático le impedía simplemente alejarse y dejar que un hombre muriera por sus prejuicios, sin importar cuán ofensivos fueran esos prejuicios hacia ella. El doctor Hernández explicó a don Ricardo que el Dr. Ramírez, el otro cirujano cardiovascular del hospital, estaba en una conferencia médica en otra ciudad y no regresaría hasta el día siguiente. También le informó que trasladarlo a otro hospital en su condición actual sería extremadamente riesgoso y podría resultar fatal. Don Ricardo insistió en que prefería arriesgarse a morir antes que permitir que una mujer pusiera sus manos en su corazón. Fue en ese momento cuando Isabela tomó una decisión que definiría no solo el resto de ese día, sino probablemente el resto de su carrera. Se acercó a don Ricardo y le dijo que respetaba su derecho a rechazar el tratamiento, pero que como médica tenía la obligación de informarle sobre las consecuencias de su decisión. Le explicó con detalle clínico lo que estaba ocurriendo en su corazón, cuánto tiempo tenía antes de que el daño fuera irreversible y qué significaría esperar hasta el día siguiente para recibir tratamiento. Don Ricardo escuchó la explicación médica con una mezcla de terquedad y creciente preocupación. Isabela no intentó persuadirlo emocionalmente ni confrontar directamente sus prejuicios. En lugar de eso, le presentó los hechos médicos con la misma objetividad profesional que había usado durante miles de consultas a lo largo de su carrera. Le mostró los resultados de sus estudios, le explicó el procedimiento que necesitaba y le dio estadísticas precisas sobre las tasas de éxito en casos similares. Mientras Isabela hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder en la sala de emergencias. Uno por uno, los miembros del personal médico comenzaron a acercarse para escuchar. Enfermeras que habían trabajado con Isabela durante años, residentes que habían aprendido bajo su supervisión, técnicos que habían visto sus habilidades en acción incontables veces. No vinieron a confrontar a don Ricardo o a defender a Isabela verbalmente, sino simplemente a estar presentes como testigos silenciosos del profesionalismo y la gracia bajo presión que ella estaba demostrando. La enfermera María, una mujer mayo que había trabajado en el hospital durante 30 años, se acercó a don Ricardo y le habló con voz suave pero firme. Le contó sobre todas las veces que había visto a Isabela salvar vidas, que otros cirujanos habían considerado perdidas. Le describió la dedicación con la que ella trataba a cada paciente, sin importar su origen, su actitud o sus creencias. Le explicó que en sus 30 años de experiencia nunca había visto manos más hábiles o un corazón más compasivo que los de la doctora Martínez. El Dr. Luis García, un residente que había rotado bajo la supervisión de Isabela, también se acercó a compartir su testimonio. Le contó a don Ricardo sobre una cirugía particularmente compleja en la que Isabela había trabajado durante 14 horas seguidas para salvar la vida de un niño de 8 años. Describió la precisión casi sobrenatural con la que ella había reparado un defecto cardíaco congénito que otros especialistas habían considerado inoperable. Una por una, más personas comenzaron a compartir sus experiencias con Isabela. No era una confrontación organizada ni un esfuerzo coordinado para cambiar la mente de don Ricardo. Era algo mucho más poderoso. Era el testimonio espontáneo de una comunidad médica que había decidido defender a uno de sus miembros más valiosos, no con argumentos emocionales, sino con hechos y experiencias reales. Don Ricardo escuchó todos estos testimonios
mientras los monitores continuaban mostrando el deterioro progresivo de su condición cardíaca, su rostro comenzó a mostrar signos de confusión y conflicto interno. Por un lado, sus prejuicios profundamente arraigados le decían que las mujeres no podían ser tan competentes como los hombres en campos tan demandantes como la cirugía cardíaca. Poirot estaba escuchando testimonio tras testimonio de profesionales médicos respetados que contradecían completamente sus suposiciones. Isabella observó todo esto sin intervenir, permitiendo que los hechos hablaran por sí mismos. Sabía que presionar a don Ricardo o intentar convencerlo emocionalmente solo reforzaría su resistencia. En lugar de eso, mantuvo su profesionalismo y esperó mientras él procesaba toda la información que estaba recibiendo. Cada pocos minutos revisaba los monitores y actualizaba al doctor Hernández sobre la condición del paciente, manteniendo a todos informados sobre la ventana de tiempo que se estaba cerrando rápidamente. Fue entonces cuando llegó una llamada telefónica que cambiaría todo. La esposa de don Ricardo, doña Carmen, había llegado al hospital después de recibir la noticia del infarto de su marido. Cuando entró a la sala de emergencias y vio la situación, inmediatamente preguntó por qué su esposo no estaba siendo operado. El doctor Hernández le explicó la situación con tacto, informándole sobre la negativa de su marido a ser operado por Isabella. Doña Carmen miró a su esposo con una expresión que mezclaba amor, frustración y determinación. Era una mujer que había estado casada con don Ricardo durante 35 años y conocía tanto sus virtudes como sus defectos mejor que nadie. Se acercó a su camilla y le habló con una voz que todos en la sala pudieron escuchar claramente. Le dijo que durante todos sus años de matrimonio había tolerado muchas de sus actitudes anticuadas, pero que no iba a permitir que su machismo lo matara. La conversación entre los esposos fue intensa y emocional. Doña Carmen le recordó a su marido que tenían hijos y nietos que lo necesitaban, que había trabajado toda su vida para construir algo importante y que no iba a permitir que tirara todo por la borda debido a prejuicios irracionales. Le señaló que si la doctora Martínez no fuera competente, no sería la jefe de cirugía cardiovascular del hospital más prestigioso de la región. Don Ricardo intentó mantener su posición, argumentando que era su vida y su decisión. Pero su esposa no cedió. Le preguntó si prefería morir con razón o vivir habiendo admitido que estaba equivocado. Le preguntó qué era más importante, su orgullo masculino o la oportunidad de ver crecer a sus nietos. Sus palabras fueron como dagas que penetraron las defensas emocionales que don Ricardo había construido alrededor de sus prejuicios. Mientras la discusión entre los esposos continuaba, Isabella notó que la condición de don Ricardo estaba empeorando rápidamente. Su presión arterial había comenzado a descender y su ritmo cardíaco se estaba volviendo más irregular. Se acercó al doctor Hernández y le informó en voz baja que tenían tal vez 30 minutos antes de que el daño al corazón fuera irreversible, ahora o nunca. El doctor Hernández se acercó a don Ricardo y le presentó la situación con una honestidad brutal. Le dijo que su tiempo se había agotado, que no había más opciones disponibles y que tenía que tomar una decisión inmediata. Podía permitir que la doctora Martínez intentara salvar su vida, o podía mantener su posición y aceptar las consecuencias fatales de esa decisión. Don Ricardo miró alrededor de la sala de emergencias, viendo todas las caras que lo observaban con una mezcla de esperanza y preocupación profesional. Vio a Isabella, que se mantenía apartada pero lista para actuar en el momento en que él diera su consentimiento. Sus ojos se encontraron por un momento, y en la mirada de ella no vio triunfo o satisfacción, sino solo la determinación profesional de alguien que había dedicado su vida a salvar a otros. Finalmente, con voz ronca y entrecortada, don Ricardo asintió con la cabeza y murmuró que estaba de acuerdo con la cirugía. No fue una declaración grandiosa ni una disculpa emotiva, sino simplemente la capitulación de un hombre que había llegado al final de sus opciones. Isabella se acercó inmediatamente y comenzó a dar órdenes para preparar el quirófano, transformándose instantáneamente de la mujer que había sido humillada públicamente en la cirujana consumada que había salvado cientos de vidas. La preparación para la cirugía fue rápida y eficiente. Isabella revisó una vez más
todos los estudios de don Ricardo. Confirmó el plan quirúrgico con su equipo y se aseguró de que todo estuviera listo para la operación más importante de su carrera, no por la complejidad técnica, sino por lo que representaba simbólicamente. Mientras se lavaba las manos y se preparaba para entrar al quirófano, Isabella reflexionó sobre el hecho de que estaba a punto de luchar por la vida de un hombre que la había despreciado solo horas antes. El quirófano se llenó con el equipo habitual de Isabella en enfermeras que habían trabajado con ella durante años, un anestesiólogo en quien confiaba completamente y residentes que habían aprendido a anticipar cada uno de sus movimientos. El ambiente era tenso pero enfocado, con cada miembro del equipo consciente de que esta cirugía era más que un procedimiento médico rutinario. Era una prueba de todo lo que Isabella representaba como médica y como mujer en un campo dominado por hombres. La cirugía comenzó con Isabella, haciendo la incisión inicial con la precisión que había perfeccionado durante miles de operaciones. Sus manos se movían con una gracia casi danzante, cada corte calculado al milímetro, cada sutura colocada con la perfección de alguien que había dedicado su vida entera a dominar este arte. El equipo trabajó en sincronía perfecta, anticipando cada necesidad de Isabella y respondiendo a sus instrucciones con la confianza que viene de años de colaboración exitosa. Durante las próximas 4 horas, Isabella realizó una de las cirugías más complejas de su carrera. El corazón de don Ricardo había sufrido más daño del que habían anticipado inicialmente, requiriendo no solo un bypass múltiple, sino también la reparación de una válvula dañada y la eliminación de varios coágulos que habían comenzado a formarse. Cada complicación que surgía era abordada con la calma y la experiencia que Isabella había desarrollado durante años de enfrentar situaciones similares. En la sala de espera, doña Carmen se paseaba nerviosamente mientras familiares y amigos comenzaron a llegar al hospital. El doctor Hernández los mantenía informados sobre el progreso de la cirugía, explicándoles la complejidad del procedimiento y la habilidad excepcional de Isabel. Gradualmente, las personas que habían venido a apoyar a don Ricardo comenzaron a entender que estaban presenciando algo extraordinario, una mujer luchando por la vida del hombre que la había despreciado. Dentro del quirófano, Isabella enfrentó el momento más crítico de la operación, cuando el corazón de don Ricardo entró en arritmia severa durante la reparación de la válvula. Sus manos trabajaron con rapidez y precisión para estabilizar el ritmo cardíaco, mientras dirigía a su equipo con instrucciones claras y calmadas. No había tiempo para dudas o emociones. Solo existía la necesidad inmediata de salvar una vida que dependía completamente de su habilidad y experiencia. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo minutos, el corazón de don Ricardo volvió a latir con un ritmo normal y fuerte. Isabella completó las reparaciones restantes, verificó cada sutura y se aseguró de que no hubiera sangrado antes de comenzar el proceso de cerrar la incisión. Sus manos temblaron ligeramente por primera vez en toda la operación, no por nerviosismo, sino por el alivio de saber que había logrado salvar la vida de su paciente a pesar de todas las complicaciones. Cuando Isabella salió del quirófano y se quitó la mascarilla, su rostro mostraba el cansancio de 4 horas de concentración intensa, pero también la satisfacción de haber completado exitosamente una cirugía extraordinariamente compleja. Se acercó a doña Carmen y a la familia reunida en la sala de espera para informarles que la operación había sido un éxito completo. Don Ricardo estaba estable, su corazón funcionaba normalmente y se esperaba una recuperación completa. La reacción de la familia fue de alivio y gratitud abrumadores. Doña Carmen abrazó a Isabella con lágrimas en los ojos, agradeciéndole no solo por salvar la vida de su esposo, sino por hacerlo a pesar de cómo él la había tratado. Los hijos de don Ricardo, que habían llegado durante la cirugía, también expresaron su gratitud y varios de ellos admitieron que habían estado avergonzados por la actitud de su padre hacia Isabella. Las horas siguientes fueron cruciales para la recuperación de don Ricardo. Isabella lo visitó regularmente en la unidad de cuidados intensivos, monitoreando su progreso y ajustando su tratamiento según fuera necesario. Aunque él estaba sedado la mayor parte del tiempo, durante sus momentos de lucidez, podía ver a Isabella revisando sus monitores y hablando con las enfermeras sobre su cuidado.
Gradualmente, comenzó a procesar lo que había ocurrido y quién había sido responsable de salvar su vida. El primer momento de verdadera conciencia llegó 3 días después de la cirugía, cuando don Ricardo despertó completamente y se encontró mirando directamente a Isabella mientras ella revisaba su expediente médico. Por un momento largo y silencioso, los dos se miraron sin decir nada. Finalmente, don Ricardo intentó hablar, pero su voz salió ronca y apenas audible. Isabella se acercó para escuchar lo que quería decir. Con gran dificultad, don Ricardo logró articular las palabras que cambiarían todo entre ellos. Anne pidió perdón. No fue una disculpa grandiosa o dramática, sino algo simple y profundamente sincero. Reconoció que había estado equivocado, que sus prejuicios habían estado a punto de costarle la vida, y que Isabella había demostrado una profesionalidad y compasión que él no merecía. Isabella aceptó sus disculpas con la misma gracia profesional que había mantenido durante toda la experiencia. Le explicó que su trabajo como médica era salvar vidas sin importar las circunstancias personales, y que nunca había considerado no operarlo a pesar de sus comentarios hirientes. Le dijo que lo que más importaba ahora era su recuperación completa y su regreso a su familia. Durante los días siguientes, mientras don Ricardo se recuperaba en el hospital, tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre sus actitudes y creencias. Conversó largamente con su esposa sobre cómo había desarrollado sus prejuicios y por qué había sido tan resistente a cambiarlos. Doña Carmen le ayudó a entender que sus actitudes no solo estaban equivocadas, sino que también habían limitado sus propias oportunidades de reconocer y valorar el talento donde quiera que se encontrara. La historia de lo que había ocurrido se extendió rápidamente por todo el hospital y eventualmente por toda la comunidad médica de la región. No se contó como una historia de confrontación o venganza, sino como un ejemplo extraordinario de profesionalismo médico y la capacidad de mantener los valores éticos, incluso cuando se enfrenta a discriminación personal. Isabella continuó cuidando de don Ricardo durante toda su estancia en el hospital, tratándolo con la misma atención profesional que daba a todos sus pacientes. Nunca mencionó la humillación inicial, ni intentó hacerlo sentir mal por sus comentarios previos. Su enfoque se mantuvo completamente en su bienestar médico y su recuperación completa. Cuando don Ricardo finalmente fue dado de alta 2 semanas después de la cirugía, pidió hablar privadamente con Isabella. En esa conversación, expresó no solo su gratitud por salvar su vida, sino también su profundo arrepentimiento por las actitudes que había mantenido durante décadas. Le preguntó qué podía hacer para compensar el daño que había causado, no solo a ella, sino a todas las mujeres profesionales que había menospreciado a lo largo de los años. Isabella le sugirió que la mejor compensación sería usar su posición e influencia en la comunidad empresarial para promover oportunidades iguales para las mujeres profesionales. Le recomendó que examinara las prácticas de contratación y promoción en su propia empresa, y que considerara convertirse en un defensor activo de la igualdad de género en el lugar de trabajo. Don Ricardo tomó estas sugerencias muy en serio. En los meses siguientes a su recuperación, implementó cambios significativos en su empresa, estableció políticas de igualdad de oportunidades y comenzó a patrocinar programas de mentoría para mujeres en la industria de la construcción. También estableció una beca de estudios para mujeres que quisieran estudiar ingeniería o medicina, nombrándola la beca doctora Isabella Martínez en honor a la mujer que había salvado su vida y cambiado su perspectiva. El impacto de la experiencia se extendió mucho más allá de don Ricardo y su familia. La historia inspiró conversaciones importantes en toda la comunidad sobre los prejuicios de género en la medicina y otras profesiones. Varios hospitales de la región utilizaron el caso como ejemplo en sus programas de capacitación sobre diversidad e inclusión. Isabella se convirtió en una figura aún más respetada en la comunidad médica, no solo por sus habilidades técnicas, sino por la gracia y profesionalismo que había demostrado bajo circunstancias extremadamente difíciles. Fue invitada a hablar en conferencias médicas y eventos profesionales sobre la importancia de mantener los valores éticos, incluso cuando se enfrenta a discriminación personal. Acos Disputes. Don Ricardo y Isabella desarrollaron una relación profesional respetuosa e incluso una amistad,
basada en el respeto mutuo. Él se convirtió en uno de los benefactores más generosos del hospital y un defensor vocal de la igualdad de género en la medicina. Su transformación personal se convirtió en un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Actitudes profundamente arraigadas, cuando se enfrentan con evidencia convincente y consecuencias reales. La experiencia también fortaleció la determinación de Isabella de continuar rompiendo barreras en la medicina. Estableció un programa de mentoría para mujeres jóvenes que quisieran seguir carreras en cirugía, ayudándolas a navegar los desafíos únicos que enfrentarían en un campo tradicionalmente dominado por hombres. El legado de esa cirugía se extendió mucho más allá del quirófano. Se convirtió en un símbolo de que la competencia profesional no tiene género, que los prejuicios pueden superarse con evidencia y experiencia, y que la verdadera grandeza médica se define no solo por la habilidad técnica, sino por la capacidad de mantener la compasión y el profesionalismo, incluso en las circunstancias más desafiantes. En las reuniones familiares, don Ricardo a menudo contaba la historia de cómo una mujer extraordinaria había salvado no solo su vida física, sino también su alma, liberándolo de décadas de prejuicios que habían limitado su capacidad de ver y valorar el talento humano en todas sus formas. Su transformación inspiró a otros miembros de su familia y círculo social a examinar sus propias actitudes y trabajar hacia una mayor inclusión y respeto. Isabella continuó su carrera médica con la misma dedicación y excelencia que siempre había demostrado, pero con el conocimiento adicional de que había logrado algo aún más importante que salvar una vida. Había cambiado una mente, abierto un corazón y demostrado que la medicina, en su forma más pura, trasciende todas las barreras artificiales que los humanos construimos entre nosotros. La historia se convirtió en leyenda en el Hospital Central, contada a cada nueva generación de residentes como un recordatorio de que la verdadera medicina requiere no solo conocimiento técnico, sino también coraje, moral, compasión inquebrantable y la determinación de hacer lo correcto incluso cuando es difícil o personalmente doloroso. Si esta historia de superación y profesionalismo médico te ha emocionado, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras, que demuestran el poder transformador de la medicina cuando se practica con verdadera vocación y humanidad.